Antes de iniciar con el video, quiero explicar un poco el contexto de cómo me llegó esta historia, la cual no fue de la misma forma en que me llegan todas al canal. Hace unos días me contactó una persona por WhatsApp, que es el número que dejo público para que me puedan enviar sus opiniones y obviamente para contar alguna experiencia de terror. Sin embargo, esta persona me pidió algo muy peculiar: verme en persona, ya que tenía en sus manos una carta que le pidieron entregarme desde la cárcel. Al oír eso se ganó toda mi atención y nos pusimos de acuerdo para mirarnos, aprovechando que esta persona vendría al estado de Querétaro por las vacaciones de Semana Santa. No indagaré en la relación que hay entre estas dos personas, solo les agradezco que tomaran en cuenta a mi canal para hacer conocer su historia, la cual puede resultar delicada e inclusive grotesca para mi audiencia, pero les recuerdo el compromiso que tenemos en Historias de Terror, de darle voz a cada texto que nos envían. Espero les guste lo que escucharán a continuación. Omitiré mi nombre para que mi carta sea anónima. Actualmente cumplo una condena de 90 años por asesinato múltiple, de los cuales llevo al día de hoy 7 y contando. La historia que estoy por relatar tal vez no tenga que ver con un tema paranormal, sino más bien un grave problema en mi cabeza, generado por muchos traumas que me dejaron desde la infancia mis padres, pero en especial uno de ellos. De antemano, pido una disculpa si llego a utilizar un lenguaje inapropiado, pero esta es mi forma de ser y al mismo tiempo creo es una manera de ser sincero con todos ustedes. Confío en que el narrador será fiel a lo que trato de expresar. Bueno, crecí en una colonia popular como cualquier otra. La verdad, no recuerdo nada de ese lugar, pero mi madre me cuenta que ahí vivimos la peor etapa como familia, pues el hombre, que según es mi padre, no era más que un borracho abusivo que las maltrataba a ella y a su hija, es decir, mi media hermana, quien es la mayor. En ese entonces yo era un niño de escasos 2 o 3 años apenas, y mi otra hermana, que sí es de sangre, era más pequeña todavía. En total, somos 5 los integrantes de esta familia. Luego de eso, nos fuimos a vivir a otro barrio más o menos igual, donde sí recuerdo todo. En ese lugar hice muchos amigos, y a pesar de que en casa no había más que problemas, en la calle me la pasaba muy bien. Tengo muchos recuerdos buenos y malos de ese sitio. Antes no me daba cuenta del por qué me encantaba andar en la calle a tan corta edad, pero hoy entiendo que fue debido a lo que vivía tras aquellas paredes: discusiones, maltrato y puros malos ejemplos. Me acuerdo muy bien que cuando aquel hombre llegaba del trabajo, casi siempre venía borracho. Si no le gustaba la comida que le servía mi mamá, se la aventaba y después comenzaba a golpearla. Si mi media hermana o yo hacíamos algún ruido, también nos tocaban los golpes. Desde entonces empecé a desarrollar muchos miedos. En una ocasión, hasta me hice del baño encima en el salón de clases. Esto en la primaria, por el temor a pedir permiso para salir a orinar. Era tan solo un niño. Mi vida estuvo llena de episodios de terror. Obviamente que a esa edad no me daba cuenta de nada y del por qué, pero con el tiempo lo fui entendiendo. Más tarde me fui convirtiendo en alguien agresivo que quería solucionar todo a golpes. Para entonces ya vivíamos en otro lugar, un rancho muy feo, la verdad, pero mis padres habían comprado un terreno ahí y poco a poco comenzaron a construir. Nunca tuvimos la gran vida, pues a pesar de que mi supuesto padre ganaba bien en su trabajo y en un negocio pequeño que tenía, gastaba mucho dinero en el vicio, 2 o hasta 3 días a la semana sin parar de tomar. Supongo que el entorno tampoco me ayudó mucho, pues al menos en mi calle estaba rodeado de puro alucín malviviente, con los que tuve problemas por mucho tiempo. Siempre fui alguien solitario, y por esa razón trataban de abusar de mí algunos, aunque nunca me dejé, eso sí.
Sin embargo, pues ahora no encontraba tranquilidad ni en casa ni en la calle. Quizá el único lugar donde me sentía bien era en la escuela. Como iba a una secundaria céntrica y grande, pues allí me hice amigo de chicos de todo tipo, aunque los malos ratos tampoco se quedaron atrás. Me rapaban la cabeza a fuerza, me obligaban a ponerme los zapatos del trabajo de mi padre para ir a la escuela, unos zapatos feos con casquillo, y todo eso solo me generaban burlas de mis compañeros, aunque nunca se los comenté a mis papás. Al mismo tiempo, mi media hermana se había escapado de la casa varias veces en esa época por los problemas con mi padre principalmente. Me acuerdo que un día la veía y al otro ya no. Eso también me afectó demasiado, pues yo la quería demasiado. Y siendo honesto, mi relación con mi otra hermana nunca fue la mejor. A esa edad me fui dando cuenta de la diferencia al trato que nos daban. Supongo que al ser la más chica, pues la tenían, digamos, como la consentida. Y eso la fue convirtiendo en una víbora hipócrita poco a poco. Me pegaron muchas veces gracias a ella. Supongo que eso le gustaba, porque nunca sintió algún tipo de remordimiento. Tengo demasiados recuerdos de aquel tiempo. Cuando mi mamá no estaba, por las mañanas me despertaba con la peor escena posible. Aquel hombre se metía a nuestro cuarto para, según él, despertar a mi media hermana. Sin embargo, lo hacía de una forma algo extraña. Se ponía a hacerle cosquillas para levantarla. Ella se defendía tirando patadas, lo recuerdo bien, aunque no lo entendía del todo, hasta que un día lo confrontó, diciéndole que le iba a decir a mi mamá. Él solo se burló de ella. «Uy, qué miedo que le digas, pendeja», y procedió a pegarle con el cinturón. Nuestras camas se encontraban muy cerca porque compartíamos cuarto, así que me tocaba verlo todo. Me tapaba y me hacía el dormido por el miedo, porque al fin lo entendí, y me dolía mucho ver a mi media hermana llorar sin poder hacer nada, pues todos le teníamos temor a ese monstruo. Supongo que debido a eso mi mamá nunca se atrevió a hacer algo contra él, aun cuando después se enteró del intento de abuso a su hija. De ahí que digo que solo tuve malos ejemplos, la violencia por parte de mi padre y la cobardía de mi madre por nunca hacer nada. De hecho, ahora que me pongo a pensarlo, esta última nunca me defendió a mí. Siempre que ese hombre me pegaba o me corría de la casa, jamás me defendió, y al contrario, se ponía de su lado para joderme todavía más. Siempre que se ponía borracho eran peleas y discusiones. En una ocasión amenazó a mi mamá con un cuchillo, no recuerdo bien por qué, pero esa vez todos la defendimos, llorando y suplicando que por favor ya no se pelearan. Tiempo después, mi media hermana se fue con un tipo mucho más grande que ella, con el que tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Los niños convivieron bastante conmigo y llegué a quererlos demasiado. Sin embargo, la película solo se repitió para ella, pues el viejo ese resultó un malviviente que le generó más traumas y problemas en su vida. Por lo mismo, los niños se la pasaban de aquí para allá, a veces con nosotros y en otras con su abuela, es decir, con la mamá del pendejo padre, una ruca mitotera, cizañosa e hipócrita, con aires de grandeza, algo similar a lo que hoy llaman la tía panista, de esas doñas que se creen con el derecho de andar hablando mal de todo mundo sin voltearse a ver en un espejo primero. Era obvio que al menos uno de los hijos se harían más al modo del padre y de la abuela, y pues ese fue el niño. Por tanto, se fue distanciando poco a poco de nosotros, ya que nunca hubo una buena relación entre las 2 familias, en especial conmigo, hasta que se convirtió en alguien sin importancia para mí. Si algo he aprendido con el tiempo, es a alejar a esa clase de gente de mi vida, aunque sea la propia familia. Recuerdo que desde niño siempre me sentí diferente al resto, no encajaba en casi ningún lugar. A veces imaginaba cosas y de tanto pensarlas terminaban por ocurrir.
como si yo fuera un imán de las malas energías o algo parecido, porque pensaba en puras cosas negativas. Tenía sueños con el diablo y siempre me pasaban cosas malas. Llegué a creer que Dios no me quería, pues nunca lo sentí cerca de mi vida. Abandoné la fe y poco después la preparatoria por pésimas calificaciones, ya que tenía serios problemas de concentración. Poco a poco me fui quedando solo. La otra hermana más chica se fue con un batillo cagado y fantoche, el típico idiota que se cree muy sabio e inteligente, pero en realidad es otro pendejo más del montón, de esos que te encuentras uno en cada esquina, simplón e ignorante. Recuerdo que se las daba de muy chingoncito el pobre güey, menospreciando la casa de los suegros y tratando de pendejear a la familia de la mujer, creyéndose el muy listo, solo con el hocico claro, porque nunca demostró nada. Y no me refiero a golpes o algo por el estilo, sino a demostrar que realmente podía solo, sin ayuditas de nadie, ni tenía huevos para decir algo directo, de frente, sin rollos mareadores. Nunca me cayó bien el imbécil ese, pero como era el vato de la consentida, pues tenía que aguantarme para evitar problemas con mis padres. Poco después conocí a una mujer que terminé llevando a vivir conmigo. La verdad, no sé qué le vi, pues no era inteligente ni bonita. Vaya, no tenía nada interesante, pero me aferré a ella de forma extraña. Obvio que no acabó nada bien esa relación, y solo terminó dejándome más vacío en mi corazón, algo que traté de llenar con otras mujeres y pasatiempos, pero nunca lo logré. Perdí el interés en todo lo que alguna vez me apasionó, volviéndome así alguien apagado y con mucho resentimiento, principalmente a mis padres, porque no era ningún tonto. Me daba cuenta de cómo me miraban a mí y a todo lo que tuviera que ver conmigo, en comparación con su hija predilecta, que aparte ya tenía hijos con aquel imbécil. Así que en la balanza de las prioridades, ¿a quién creen que le daban toda la atención y preferencia? ¿Al que no tenía nada ni a nadie, o a los que les dieron nietos? Así de mierda era esa gente, aunque admito que eso me dolía bastante. Me la pasaba pensando en muchas cosas. En ocasiones, mi mente se perdía sin darme cuenta, cuando me encontraba frente a un espejo lleno de melancolía por ver pasar el tiempo sobre mi rostro. De pronto, me alteraba al mirar cómo mi cara cambiaba por la de otra persona, alguna especie de loco o entidad maligna. Se me ponía la piel chinita porque podía ver perfectamente mi cara, pero con la mirada de alguien más, de algo malvado. Cuando eso pasaba, solía tener sueños muy extraños, piedras gigantes persiguiéndome que se hacían cada vez más grandes y ruidosas. Despertaba sudando con una rara sensación en todo mi cuerpo, como de pesadez. Sentía las manos grandes o también muy delgadas. Cualquier cosa que tocaba con ellas la sentía diminuta o inclusive gigantesca, como si ese no fuese mi cuerpo, sino el de alguien más. Empecé a tomar mucho y a probar algunas sustancias para calmar mis ansias. Sin embargo, no me volví adicto a nada, ya que podía dejar el vicio en cualquier momento, pero yo sabía que algo pasaba conmigo. Mi cabeza no se encontraba bien y era consciente de ello. Poco después, mis padres le tuvieron que construir una casa dentro de su misma propiedad a la hermana víbora. Así es, el que se las daba de muy ejemplar y sabio, otra vez no pudo solo, sin ayudita. Es decir, que ahora tendría que ver a diario a esos güeyes que me cagaban por su forma de ser hipócrita y falsa, no por otra cosa en realidad, pero apuesto a que en su cabecita pendeja ellos creían que yo les tenía envidia o algo semejante. Para nada. Solo me cagaba que mis padres fueran tan arrastrados y alcahuetes con ellos, porque se sentían personas muy ejemplares, capaces de dar y repartir consejos a todo el mundo. Sin embargo, el pobre pendejo ese no tenía nada que realmente fuera suyo.
La casa se la debía a los suegros. Tenía trabajo gracias a los papás, igual de faroles y hocicones que el hijo, por cierto. Tuve la desgracia de conocerlos muy poco, aunque por fortuna ya ni me acuerdo siquiera de su jeta. Lo que sí recuerdo es que se las daban de mucho dinero, eso sí, resaltando su gran humildad a cada rato, por supuesto, igual que el estúpido hijo. Por lo que sé, no tenía nada relevante o algo que presumir. Eso lo sé por mi padre, que sin preguntarle nada me contaba sobre esos güeyes. Quizás solo en eso estaba de acuerdo con él, en que eran personas ridículas que solo daban risa. Eso era lo que él opinaba sobre ellos, o al menos era lo que me decía cuando estábamos solos. También se ponía a hablar mal de su yerno favorito, llamándolo arrimado, y que la única razón por la que lo soportaba era por la hija y los nietos. Se burlaba de él porque sin la ayuda de los papás y la familia no sería nada, vendiéndome la idea de que le tenía lástima, creyendo que con eso me podía engañar. Pero cuando estaba con ellos, solo se arrastraba como un pinche gusano. Apuesto a que cuando se encontraba a solas con ese baboso, también se ponía a hablar peste sobre mí. No lo pongo en duda ni tantito. ¿Qué se puede esperar de un par de hocicones como estos? Y de un viejo loco que lo único que hizo fue traumatizar al hijo con miedo a lo largo del tiempo. Nunca se cansó de humillarme. Incluso cuando tuve pareja, le encantaba hacernos menos. Me dejó heridas que jamás pude borrar. También a mi media hermana la trataron pésimo. Nos ponían jeta cada rato. Nos cerraban las puertas y no llegábamos a cierta hora, algo que jamás le hicieron a sus consentidos. El pendejo ese llegaba a la hora que le daba la gana y nunca le decían nada. Hacía lo que le venía en gana, pues ya era su casa, a pesar de que no le costó ni un peso. Siempre andaba con su risilla de pendejo retrasado, en especial cuando me miraba, como si fuese alguien que pudiera reírse de quien sea. Por favor, un pobre idiota que le debe todo a otros no puede burlarse de nadie. Según estaba casado con la víbora, pero por lo que escuché, hasta eso le tuvieron que pagar. Traía una carcacha vieja y ruidosa que para variar también se la regalaron a mitad de precio y en pagos chiquitos. Se la dio su propia familia, una bola de rancheros alucines, engañapendejos. Mi media hermana me contó que ella los conocía, porque ella trabaja cobrando préstamos de dinero, y resulta que la familia de ese imbécil sacaba dinero prestado con la empresa de mi media hermana. A ella le tocaba ir a cobrarles, pero ¿qué creen? No pagaban sus deudas, presumiendo dinero prestado solo para aparentar, pero escondiéndose cuando les iban a cobrar. ¡Qué bonita chingadera! Por lo que veo, esas malas mañas se las enseñaron a la víbora. Quizá no hasta ese punto como tal, pero la ridícula no podía ni salir por su mandado. La mamá debía cargar con su comida a diario y llevársela hasta la puerta de su casa. Una mujer de casi 60 años, sirviendo como su mandadera todos los días. Claro que ahí no decían nada, solo para que se den una idea. La víbora tenía una hija culera y gorda como de 10 a 12 años que no salía ni a la esquina. Fácilmente la podrían mandar por cualquier cosa, pero no lo hacían. Recuerdo que a mí me mandaban como a los 8 años o inclusive más pequeño por las caguamas del alcohólico de mi padre. También la víbora se ponía a vender mercancía del negocio de los padres, es decir, no invertía nada, pero bien que se quedaba con la ganancia. Y no estoy diciendo que eso esté mal como tal. Sin embargo, estos güeyes se creían muy maduros e independientes. Pero lo digo y no me cansaré de repetirlo. Engañapendejos nada más. Y yo, aún con todo y mis defectos, todo lo malo que yo tenía, razón por la cual, supongo, me trataron de esa forma siempre. A pesar de todo ello, pues logré tener mi propio automóvil y mi propio trabajo. Me volví escritor y ahí la llevaba, sin ayuda de nadie, al igual que mi media hermana,
quien ya llevaba varios carros comprados ella sola y estaba a punto de tener su propia casa, pero eso parecía no importarles, pues a ellos solo los hacía feliz su pinche víbora, el tarado ese y los hijos feos como la chingada. Por mi parte, comencé un pequeño negocio también que era totalmente mío. A pesar de eso, me seguía sintiendo débil, vacío, y ante cualquier mala racha me venía para abajo de inmediato, porque no tenía nadie en quien apoyarme. Mi cabeza se llenaba con pensamientos que me atormentaban, aunque en el fondo yo sentía que solo me hacía falta una buena compañía, que me complementara, y con ella literalmente me la iban a pelar todos. Pero esa mujer nunca llegó, y cuando parecía llegar alguien, yo mismo me encargaba de estropearlo. Ya no sabía qué hacer. Por fuera me veía normal, supongo, pero por dentro estaba completamente roto, hundido en mi propia tristeza, pidiendo a gritos que alguien me salvara. Mas sin embargo, eso nunca pasó. Así que me hice la idea que siempre estaría solo, y cuando platicaba conmigo mismo, de pronto otras voces se metían en mi cabeza. Trataba de ignorarlas, pero en ocasiones me era imposible. Poco a poco me fui acostumbrando a escucharlas, hasta un punto en donde ya las podía controlar. Solo las oía cuando me alteraba, cosa que ocurría muy seguido. Cuando eso pasaba, todo mi cuerpo comenzaba a temblar. Sentía unas ganas incontrolables de poder desatar mi furia contra algo, pero no me quedaba más que aguantar. Todo eso se fue acumulando dentro de mí con el tiempo, hasta que un día explotó de la peor manera. Tiempo atrás me hice con la adquisición de un arma que llevaba rato buscando. La tenía guardada para el momento en que se agotaran mis fuerzas, y así fue, aunque no de la forma en que yo creía. Llevaba varios días imaginando cómo quitarle la vida a mi padre dentro de mi mente. A veces hasta yo mismo me daba miedo, porque en el fondo sabía que ese no era yo, aunque admito que en ocasiones me sentía mejor al visualizar su muerte. Las voces en mi cabeza susurraban muchas cosas, pero había una sola palabra que siempre identifiqué: mátalos. En aquella ocasión, su pendejo me hizo encabronar literal por una tontería sin importancia. Sin embargo, ahí saqué gran parte de todo lo que llevaba guardado por tantos años. Les dije lo que pensaba sobre ellos, luego de que todos se me echaran encima. En realidad, repetí mucho de lo que mi padre supuestamente opinaba sobre su pendejo, pero eso bastó para ser yo el único perdedor. En realidad, ni siquiera pensaba en madrearlo bien, pues el pobre menso era flaco al borde de la desnutrición, jorobado y con una carota de imbécil que te cagas. Sin embargo, su gran arma pues era su hocicote y lengua larga, porque se trataba de alguien que decía muchas cosas en doble sentido y a manera de indirecta para tirar su mierda, creyendo que no captaba sus pendejadas, pero yo me daba cuenta de todo, por mínimo que fuera. Si algo sé hacer muy bien, es leer a las personas perfectamente por su forma de ser, hablar y comportarse, por las acciones. Y este baboso tuvo que sacarla de: yo no me agarro a golpes porque yo solo sé dialogar, poniendo las manos detrás falsamente para montarme a mis padres todavía más, como todo un marica, disfrazándose de alguien muy correcto cuando es una persona hipócrita y doble cara. Apuesto lo que sea que se ponía a hablar mal de uno por otros lados, no solo de mí, también de los suegros que tanto lo protegían. No se necesita ser muy inteligente e intuitivo para identificar a esa clase de pendejos. Pero en fin, cuando vi que ya no había vuelta atrás, y luego de soportar todas las cosas horribles que me dijo mi padre, aparte de correrme de su casa, mi cuerpo actuó solo. Y cuando me di cuenta, acababa de meterle varios tiros a ese señor que me arruinó la vida, con todo lo que me hizo y las cosas que me dijo desde que era un niño. Mi mente se puso en blanco. El estruendo de las balas me dejó sordo durante ese instante.
Solo vinieron a mi mente fragmentos de las humillaciones que me hizo, las veces que me golpeó hasta cansarse, las ocasiones en que se burlaba de mi madre, restregándole en la cara sus infidelidades, cómo nos hizo sentir menos a mi media hermana y a mí toda la vida. Y fue ahí cuando pensé que tal vez lo justo sería hacer que su consentida sufriera un poco también. No todo tiene que ser color de rosa para ella, con ayuda por aquí, ayuda por allá, aparentando lo que no es ni le ha costado, viviendo de regalado, de prestado y de pura apariencia externa. Así que le metí varios balazos a su pendejo también, no porque lo considerase alguien importante, sino porque se trataba de regresarles con creces el sufrimiento que me hicieron pasar siempre, y de esa forma ahora sí tendrían una razón para odiarme y despreciarme por el resto de su vida. Ya no supe más. Cuando reaccioné estaba esposado en el rincón de una celda donde me encontraba yo solo. 2 oficiales abrieron la reja y se acercaron para ver si ya había reaccionado, pues al parecer estuve como en shock todo ese tiempo. Me contaron que le vacié todo el cartucho a mi padre y que después me puse el arma en la cabeza para terminar también con mi vida. Sin embargo, es obvio que ya no salió nada, así que ahí me quedé, parado, viendo el cuerpo de mi padre, hasta que llegaron por mí. Los oficiales me aconsejaron declararme culpable ante el juez para agilizar el proceso, y eso hice. Acepté todos los cargos que me imputaron. Ya nada tenía sentido ni importancia. Apenas hace 4 días fui testigo de cómo le arrebataron la vida al compañero de al lado por disputas internas entre reclusos, y eso me tiene un poco alterado. Ni siquiera sé si alcanzaré a escuchar mi carta narrada por ustedes, historias de terror, pues aquí donde me encuentro nadie sabe si estará vivo al día siguiente. Por las noches aún me visita un demonio, el cual se postra en una esquina y desde ahí me observa. Nunca hace nada, pero en ocasiones me sonríe. Ya no sé si me estoy volviendo loco o tal vez ese demonio ha estado conmigo desde el inicio. Bueno, entiendo perfectamente que no soy nadie para aconsejar nada, pero quiero despedirme diciendo: cuiden a sus hijos, no permitan que su mente se vuelva en su contra y se vuelva su peor enemiga. Aléjenlos de malos ambientes de ser posible, no solo en la casa. Hay ocasiones en donde los vecinos son pésima influencia. Yo tenía puros malvivientes cerca, tomaban en la calle y ponían corridos a todo volumen hasta la madrugada, de esos güeyes que se ponen a gritar como gallina culeca descogotada cuando ya andan hasta atrás y se la pasan peleándose a cada rato. Recuerdo que algunos traían un camión y grúas, sintiéndoselos muy chingones, con algo que ni siquiera era suyo, pues se trataba de simples empleados, pero bien alucines, por supuesto, cuando todo le debían a los papás, pero se sentían la gran cagada porque eran un chingo y todos igual de gachos y culeros. También había otro pendejazo que se creía de mucho dinero, el pobre zopenco, solo porque el papá le mandaba dinero de Estados Unidos, ya que el farol creo que ni trabajaba siquiera. Tenía una ruca fea y bien pisada, la cual era más alucín que el batillo todavía, una Fiona en toda la extensión de la palabra. Recuerdo que cuando su pobre zopenco no estaba, porque él también estuvo en el gabacho según, la ruca andaba poniéndole machín con otros cabrones. Eso sí, cuando el cornudo regresó, pensaba que tenía una viejota de aquellas, sin saber que quizá los hijos ni eran de él. Pero bueno, amigo Jera, me despido confiando en que serás fiel a lo que te mandé, ya que sé que a ti tampoco te gusta la censura. Por esa razón, quise contar mi experiencia en tu canal, ya que yo también estoy harto de la censura que existe en todo YouTube. Espero no haber ofendido a tu audiencia. Muchas gracias por su atención.